En esta noche, Padre Celestial, necesitamos, Señor, urgentemente la operación de tu Espíritu Santo, Señor. Porque tu Espíritu Santo es el que ministra, Señor. Es el que imparte, Señor. Sin el Espíritu Santo, Señor, yo no sería nada, Señor. No seríamos nada. Yo te pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor, que sean usados mis labios, Señor, mi corazón, Señor. La palabra, Señor, que tú has puesto, Padre amoroso, para ser ministrada y impartida en esta noche, es una palabra tuya, Señor. Yo no tengo nada que ver, Señor. Tú eres el que nos habla, Señor. Tú eres el que nos ministra, Señor. Tú eres, Señor, el que nos revelas, oh Padre, tu voluntad, tu diseño y tu propósito, Señor. Por eso somos ministros, Señor, del nuevo pacto. No en nuestras fuerzas, Señor. No en nuestras habilidades, Señor. No en nuestros conocimientos, Señor. No en nuestra competencia, Padre Santo, Señor. Sino en tu competencia, Señor. Porque solamente tú, Señor, nos haces ministros del nuevo pacto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Santo sea su nombre. Pues es un privilegio, mi hermano, es un honor estar por aquí predicando, hablando de la palabra de Dios. Y el tema que Dios puso en mi corazón para esta noche es los sueños de Dios. Amén. Los sueños de Dios. Vivimos en una cultura que opaca los sueños, que apaga los sueños. Vivimos en una cultura que le dice no a los sueños y se enfoca más a cuestiones prácticas y específicas. ¿Cuántas veces he escuchado yo, voy a poner un negocio? No, ese negocio no. Mejor dedícate a lo que estás haciendo. Sigue trabajando, estás trabajando. Oh, voy a hacer este viaje a tal lugar. No, ese lugar no. Y es una cultura que se enfoca en eso desde hace muchos años. Y ustedes tal vez recordarán una canción que ya se cantaba hace algunos años, que decía: ¿a qué le tiras cuando sueñas, mexicano, con ganarte la lotería de 1 millón? Mejor trabaja y levántate temprano. Con sueños diopios solo pierdes el camión. Esa es nuestra cultura, hermano, que estrangula los sueños, que quita los sueños. Pero nosotros no tenemos sueños del mundo, amén. Tenemos sueños de Dios. Nosotros no tenemos sueños de opio, como dice la canción. Nosotros tenemos sueños con un sustento, con un fundamento espiritual. Sueños que vienen de Dios, sueños que vienen del cielo. Y el día de ayer que yo estaba orando, el Señor me habló a mi corazón y me decía: dile a mi pueblo que no deje de soñar. Dile a mi pueblo que continúe soñando, porque los sueños que yo he puesto en su corazón son sueños poderosos que yo he sembrado a través de mi palabra, que yo he sembrado a través de mis promesas, sueños con los que ellos han soñado. Diles que continúen soñando, que no detengan esos sueños en su vida y en su corazón, porque esos sueños se van a cumplir, mi hermano. Esos sueños que Dios te ha dado tienen una fecha de cumplimiento. No sabemos cuándo ni dónde, pero tienen una fecha más allá de los obstáculos, más allá de las barreras, más allá de las contradicciones, más allá de los problemas, más allá de la oposición, más allá de la enfermedad, más allá de la persecución, más allá de la tribulación. Dios va a cumplir lo que ha prometido en tu vida. Dios va a cumplir lo que ha hablado en tu vida. Eso tú tienes que tenerlo por seguro. Pero vivimos también en una cultura que todo lo queremos rápido, mi hermano. Pero Dios no trabaja así, Dios no opera así en lo rápido. Dios tiene un proceso en la vida de cada uno de nosotros. Pero vivimos en un tiempo de un crecimiento exponencial prácticamente en todas las áreas, en la ciencia, en la tecnología, en la moda, la medicina, la astronomía, ¿no? Bueno, aquellas personas que usan iPhone, ¿no?, ya están pensando cuál es el iPhone del próximo año para comprarlo, ¿no? Yo conozco gente que va a Estados Unidos a comprar única y exclusivamente un iPhone, ¿no? En la moda, las mujeres, el otoño están pensando en la moda de invierno, ¿no? Nos queremos adelantar, no vivimos en ese
activismo frenético que yo hablo, ¿no? Y de alguna manera en la ciencia también hemos tenido tanto crecimiento y tanto desarrollo. Hace año y medio se lanzó desde la Guayana Francesa un telescopio que se llama James Webb, tal vez uno de los proyectos más ambiciosos de la NASA, ¿no? Se podían ver, donde veían polvo y ahora van a ver estrellas. No es algo maravilloso, algo increíble, pero así evoluciona la ciencia. Pero las promesas de Dios no se cumplen, y los sueños de Dios no se cumplen de manera inmediata. Dios no trabaja de esa forma. Yo lo que he visto y he experimentado es que Dios no opera de esa forma. Dios opera de una manera diferente. Dios primero, mi hermano, escucha bien lo que te voy a decir. Dios primero te quiere transformar y después quiere cumplir tu sueño. Voy a repetirlo. Para Dios es más importante transformar tu vida y tu corazón que cumplir el sueño. Las dos cosas son importantes, pero lo que Dios quiere primero es que haya una transformación en tu vida, que haya un cambio en tu vida, para que ese sueño que Él te habló, que Él te reveló y que Él se mostró, tú lo puedas vivir con gozo y con la madurez espiritual que se requiere. Amén. Y bueno, vamos a hablar un poquito de los salmos, y les voy a hacer una pregunta, mis hermanos. A ver, pónganse listos. Dice un salmo, no voy a decir qué salmo, dice: afligieron sus pies con grillos, en la cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. ¿Tú sabes de quién estamos hablando? Levanta la mano quien sabe de quién estamos hablando. ¿No? Bueno, iba a exentar a los que me levantaran la mano. Si ya estás exento de la predicación. No se crean, no vamos a exentar a nadie esta noche, no. Yo recuerdo hace muchos años, ya hace algunos años, que estaba yo en la escuela y me exentaron en una materia. Y nosotros fui al examen, ¿no? Y yo me meto al salón y dice el maestro, era un argentino, y dice: ¿vos qué estás haciendo aquí en el salón? Le digo: no, pues salte vos, estás exento. Pero no es el caso. Hablamos de José. Afligieron, dice el verso completo, el Salmo 105 del 17 al 18, dice: envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en la cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. Amén. Y esto a mí me habla y me dice que la palabra de Dios nos prueba, mis hermanos. Tanto la palabra que predicamos como la palabra que recibimos en forma de promesa, en forma de sueños en nuestros corazones, esa palabra, yo te quiero decir algo, va a ser probada en tu vida. Y antes de que se cumpla esa palabra, va a haber oposición. Va a parecer de repente que vas en el camino contrario en el que la palabra fue dicha. Va a parecer que la palabra no tiene un cumplimiento, porque las cosas que están sucediendo en el mundo natural no tienen nada que ver con la promesa que Dios te dio. Van de una manera completamente opuesta. Pero Dios así opera también, porque tú recuerda que nosotros no vivimos por vista, no vivimos por lo que vemos, no vivimos por lo que sentimos, no vivimos inclusive por lo que escuchamos. Vivimos ¿por qué? Vivimos por fe. Y la fe, dice la palabra de Dios en Hebreos, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces Dios va a cumplir esa palabra, pero no lo va a hacer de manera automática. No te vas a levantar al siguiente día de la cama y decir: ya, Señor, la palabra se va a cumplir el día de hoy. No es así, es un proceso. Ese proceso lleva muchos obstáculos, pero eventualmente se va a cumplir. Esa palabra que tú has recibido tiene un cumplimiento, pero primero Dios quiere transformar tu vida, quiere transformar tu corazón y quiere que te muevas por fe, mi hermano. Nosotros nos movemos por fe y Dios es lo que quiere. Esa fe que nos hace que no veamos esas cosas de manera inmediata, pero que tengamos en nuestro corazón esa palabra que va creciendo, que va aumentando, y aunque las cosas sean diferentes o sean opuestas, esa palabra en algún momento va a tener un
cumplimiento. Y bueno, déjame poner un ejemplo de esta palabra. Hay veces Dios te habla. Hace aproximadamente 8 meses, a lo mejor un poquito más, estábamos negociando en la empresa donde yo trabajo la terminación de un sindicato, de un contrato colectivo de un sindicato. Ahora, terminar un contrato colectivo de un sindicato es algo muy complicado, mis hermanos, porque el sindicato quiere que le liquides, quiere que le pagues todas las prestaciones. Entonces, yo recuerdo estar sentado de frente con este hombre, negociando y a punto de decirle que íbamos a terminar la relación y que íbamos a meter otro sindicato. Yo estaba sudando de los nervios, decía, ¿cómo le voy a decir? ¿Qué va a pasar? Y de repente Dios me habló. En esos momentos de silencio, en que yo estaba callado y no sabes ni qué decir, él tampoco sabía qué decir, Dios habló a mi corazón y me dijo, todo va a salir bien. Tú vas a lograr ese objetivo que te propones. Y entonces yo empecé a sentir como paz, ¿no? Porque luego es una palabra de Dios. Yo sabía que era una palabra de Dios. Empecé a sentir paz en mi corazón, ¿no? Y de repente empezamos la negociación y yo veía que cada vez se ponían más complicadas las cosas, ¿no? Que cada vez eran más las exigencias que este hombre pedía para poder dejar de representarnos colectivamente a la empresa, ¿no? Y yo, obviamente, esa fue una plática nada más. Y él me dijo, Ramón, esto no va a ser fácil. Yo te voy a pedir todo lo que tenga que pedir y me vas a pagar todo lo que me tengas que pagar, quieras o no, o te tienes a las consecuencias. Si tienes a las consecuencias, pues es un emplazamiento a huelga. Entonces, yo me llevé esa información, pero yo confiaba en la palabra. Las cosas parecían cada vez estar más complicadas, más difíciles. Tuvimos, yo creo que unas 10 veces nos reunimos para platicar y empezar a negociar y negociar y negociar. Pero Dios es bueno, amén. Y Dios cumple su palabra. Y yo veía como poco a poco esa dureza, ¿no? Esa oposición empezaba a cambiar en él. Poco a poco empezamos como a entendernos un poco mejor. Y no es que yo tenga una sabiduría, mi hermano especial, ni mucho menos. Claro que no. Es la gracia de Dios. Dios le da a uno gracia. No porque sea uno bueno, porque Dios es extremadamente misericordioso y amoroso. Y Él respalda y cumple la palabra que se dio. Y yo estuve negociando con él alrededor de 7 meses. Semana a semana hablábamos. Le decíamos una propuesta, no lo quiero, otra propuesta, no la quiero y no la quiero, y ahora necesito que me pagues tanto. Hasta que de repente llegamos a un acuerdo de entregarle, no le entregamos dinero, le entregamos un coche. Y de repente le dijo, está bien. Y yo lo veía como que ya empezó a cambiar su actitud, y está bien, y está bien. Y de repente, después de 8 meses, cerramos la negociación y él obtuvo lo que quería, nosotros obtuvimos lo que queríamos, terminar ese contrato. Y yo vi la fidelidad de Dios. Pero fue un proceso difícil. Yo tenía una palabra, mi hermano, y esa palabra es la que te mantiene. Esa palabra no puedes tú olvidarla, aunque haya oposición, aunque parezca que las cosas no se van a dar. Esa palabra es la que te mantiene adelante, la que te mantiene tenaz, la que te mantiene persistente, la que te mantiene enfocado en que aunque las situaciones y las dificultades van a ser complicadas y van a ser difíciles, Dios tiene el control todo. Él controla el universo, hermano. No va a controlar una negociación. Gloria a Dios, Él controla absolutamente todo. Entonces, Dios es bueno, Dios es misericordioso y amoroso. Vamos a hablar de José, porque Dios se atañe a los sueños de Dios. Vamos a Génesis 37, del 1 al 11. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilma y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Recordemos la historia y el nacimiento de José, hijo de Raquel y de Jacob. Raquel era una mujer estéril, si te acordarás, y Dios tuvo misericordia de ello, pero en un inicio
José se quedó con Lía, con la hermana de Raquel, ¿no? Se la entregaron, lo engañaron. Y Lía tenía hijos a cada rato, ¿no? Hijos, no tenía hijos. Y Raquel no, y Raquel estaba, pero ¿por qué, Señor? Yo no tengo hijos. Pero Dios le concedió un milagro. Fue milagroso el nacimiento de José. Y dice la palabra que Jacob lo amaba. Pero lo amaba porque lo tuvo en la vejez. Tuvo 2 hijos con Raquel. Uno fue Benjamín y el otro, como lo comentábamos. Pero dice que sus hermanos lo aborrecían, ¿no? Y su padre lo amaba porque lo había tenido en su vejez. Y yo me pregunto, ¿por qué Jacob amaba más a José que a los demás hermanos? Bueno, dice la palabra que porque lo tuvo en su vejez. Pero yo encontré algo. José era un hombre confiable, mi hermano. Porque más adelante en la palabra, Jacob manda a José a buscar a sus hermanos que supuestamente están en cierto lugar, y resulta que no están en ese lugar. Ellos ya se cambiaron de lugar, ya están en otra parte, ¿no? Y él confiaba en José, en que José iba a ir directamente con ellos, iba a informar de manera precisa a su padre lo que había sucedido, lo que había pasado. Y esto es muy importante porque al final la confianza es un punto clave. Nosotros debemos ser personas confiables. Y ser confiable significa que, como José, cuando se le daba una indicación, la hacía precisamente, la hacía meticulosamente, la hacía en el tiempo que la tenía que hacer. Nos convertimos confiables cuando lo que pensamos, hablamos y actuamos tiene una congruencia, es lo mismo. Y Jacob vio eso en José, que él era confiable, que él le podía dar información acerca de lo que estaba sucediendo. Y cuando tú te conviertes en una persona confiable, se te da más responsabilidad, porque se sabe qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer, y sabe que tú vas a honrar tu palabra y que tu palabra está de por medio. Y José se convierte en un hombre confiable para Jacob por todas estas cosas. Y esa confiabilidad, hermano, el ser confiable es tan importante en la vida, porque te abre puertas. Mi jefe me dice: mira, Ramón, dice, está bien sencillo, me dice. Si alguno de los gerentes me dice: mañana estoy en México a las 8, yo lo quiero en México mañana a las 8. Yo no sé cómo le va a hacer, pero él ya me dijo, él tiene que estar allá. Si me dice que tiene que estar en Monterrey para el viernes lo quiero en Monterrey a esa hora. Si él me dice que tengo que entregar esto, lo voy a entregar. ¿Qué tan confiables somos, mi hermano? ¿Qué tanto realmente hacemos lo que decimos? ¿O qué tanto postergamos las cosas? Y bueno, José era un hombre muy, muy confiable. Y la confiabilidad es importante en la vida, en el ministerio, en tu familia, en tu trabajo. El hacerte confiable te hace hacerte imprescindible en algunos casos. Amén. Versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Ya lo aborrecían, ahora lo aborrecían más. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: aquí que soñó otro sueño, y aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinan a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Varias enseñanzas de estos versículos que acabamos de leer. El primero de ellos, mis hermanos, es que Dios puede hablar y habla a través de los sueños. Eso viene en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y no es la principal fuente por la que Dios habla, lo sabemos. Pero también es una forma de que Dios le puede hablar
al corazón del hombre. Sabemos que la manera más confiable de que Dios habla a su pueblo es como lo dice en 2 de Pedro del 1 del 19 al 21. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos, como una antorcha que alumbre en el lugar oscuro hasta el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra que tú lees, la palabra predicada, es la fuente principal en la que Dios habla a tu vida. Pero también Dios te puede hablar a través de sueños. Es más raro, no es tan común, pero tienes que estar atento. Sobre todo si tú le pides que Él te hable a través de sueños, Él te va a hablar. Y tú vas a saber que Él te habló. Porque yo digo, los sueños con Dios son diferentes a los sueños locos del inconsciente, donde no sabes dónde están las cosas, o que están realmente todo muy oscuro. Los sueños de Dios son claros, específicos, son sueños luminosos. Esos son los sueños de Dios. Y José tuvo esos sueños de parte de Dios. Amén. Gloria. Otro principio importante es: cuida a quien le cuentas tus sueños, porque hay matadores de sueños también. No aquí en la iglesia, para afuera sí. O sea, gente que le platicas un sueño y dices, no, pero ¿cómo? ¿Cómo que tuviste sueños? Eso no es posible. Eso no se va a dar a cabo, ¿no? Y tenemos que ser sabios. José era un hombre joven de 17 años y bueno, pues tuvo los sueños y dijo, pues ahorita se los cuento a mis hermanos para que vean quién soy, ¿no? Pero sus hermanos lo tomaron mal, ¿no? Y lejos de que haya sido una bendición para él, dice la palabra que lo aborrecían aún más y más. Entonces debemos ser cautos y cautelosos a quien le contamos nuestros sueños. Y debe ser algún hermano, obviamente los pastores, la persona que le tengamos confianza. Y yo te digo a ti, mi hermano, en el nombre de Cristo Jesús, alienta los sueños de tus hermanos. Bendice los sueños de tus hermanos. Si ellos tienen el interés de platicarte, bendice los sueños. Ora por sus sueños. Apóyalos en sus sueños. Pero no te vaya a ocurrir decirles que no, porque eso no le gusta a Dios. Entonces tenemos que tener esa sabiduría de a quién le contamos nuestros sueños. José fue un receptáculo de los sueños de Dios. Los sueños de Dios se fusionaron con los sueños de José. Era como si fuera un mismo sueño. Dios soñando a través de José. Ambos corazones fusionados en un mismo sueño. Un sueño que tenía un destino claro y específico de grandeza. Porque quiero decirte algo, Dios pone sueños de grandeza en tu corazón. Dios no pone sueños pichicatos, mi hermano, ni chiquitos. No pone sueños que tú puedas hacer fácilmente. Esos no son sueños de Dios, esos son sueños de tu corazón. Dios sueña en grande contigo, porque Dios quiere que logres cosas grandes a través de Él, para que tú le des la gloria a Él y no te la des a ti o se la des a otras personas. Por eso Dios siempre va a tener sueños de grandeza en tu vida. Y una manera de reconocer que es sueño de Dios es decir, yo no lo puedo hacer. Por más que quiera, que pueda, que me esfuerce, que me ayuden, que tenga dinero, que tenga influencias, etcétera, 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 yo no lo puedo hacer. Es una manera de identificar un sueño de Dios. Porque los sueños de Dios no son nuestras propias fuerzas. Los hermanos de José lo veían como poca cosa. Le tenían envidia, lo hacían menos, lo veían a lo mejor simplemente como un pastor. Pero Dios lo veía de diferente forma. Y es que Dios nos ve como producto terminado, mi hermano. Te ve como si ya hubieras cumplido ese sueño. Aunque los ojos del mundo, a los ojos de otras personas, no sea así. Él te ve de una manera diferente. Él te ve de una manera distinta. Mientras los hermanos estaban maquinando cómo quitarle la capa, Dios ya estaba pensando cómo ponerle el anillo. Porque Dios así es. Dios ve los sueños del corazón. Él sueña con nuestros sueños. Y Él bendice nuestros sueños. Porque tú estás destinado a la grandeza, mi hermano, a través de los sueños. Ese es tu destino.
Ese es mi destino, ese es el destino del pueblo de Dios. Y aunque parezcan inalcanzables, se van a lograr, porque no es tu anhelo, es el anhelo del corazón de Dios en tu vida. No es tu sueño, mi hermano, es el sueño de Dios que Él puso ahí. Oye, hermano, pero ¿cuáles sueños? Pues los sueños que Dios te ha hablado. ¿Cuántas veces, mi hermano? Tú dímelo, bueno, no me lo digas ahorita, pero ¿cuántas veces a través de este púlpito, a través de la predicación de nuestros pastores, Dios te habló y te dio una palabra que tú esperabas? ¿Cuántas veces? Amén, muchas veces. Son pequeños sueños de Dios, pero grandes en el corazón. ¿Cuántas veces a través de la palabra? Esos son los sueños de Dios. Lo que tú escuchas a través del púlpito, lo que tú lees en la palabra, lo que Dios pone en tu corazón a través de la administración del Espíritu Santo. Todos esos son los sueños de Dios, que Dios los habla a través de una palabra y los vuelve a confirmar a través de otra palabra y otra palabra, y te empieza a ministrar y dices, caray, esto viene de Dios, y es tan grande que viene de Dios, no puede venir de otra fuente ni de otra parte, ¿verdad? Y para Dios el tiempo no existe. Él ya te ve cumpliendo ese sueño. Tú dices, no, pues falta mucho sueño. Pero para Dios es eterno, mi hermano. Para Dios no existe el presente, el pasado y el futuro. Dios vive en un eterno presente. Vive en una eternidad perfecta, ¿no? Cuando le preguntaron hace muchos años, Albert Einstein, que fue el creador de la teoría de la relatividad, y que en los años 40 la gente no la entendía, la teoría, ¿no? Nadie la entendía, que pocas personas, pero la gente le preguntaba, explícanos la teoría, ¿no? Y él, pues ¿cómo les explico la teoría? Pensaba, y dice, una vez les puso un ejemplo que dice, te lo voy a explicar de esta manera, con mucho sentido del humor. Dice, el tiempo es muy relativo, dice. El tiempo en realidad existe, pero existe nada más en nuestra mente. Y así se les dijo textualmente, y lo dijo en medio de la prensa. Si tú estás enamorado de alguien y estás con esa persona, 1 hora te van a parecer 2 minutos. Pero si tú estás sentado en una estufa, 2 minutos te van a parecer 1 hora, ¿no? Así es la relatividad del tiempo. El tiempo en realidad no existe, no es simplemente un concepto humano. Pero Dios ya te ve desarrollado con todos tus talentos, con todos tus dones, con todo lo que tú eres. Él te ve así, aunque tú no te veas así. Nosotros no nos vemos así. A lo mejor nuestros hermanos nos ven así, pero Dios ya te ve así, como ese producto terminado. Y Él sabe que eso se va a llevar a cabo. Vámonos a Génesis 37, 23, 28. Dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y tomaron y lo echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había ni agua. Bueno, resulta que José va a buscar a sus hermanos, porque Jacob le dice, ve a buscarlos porque no regresan, deben estar en otra parte, ¿no? Entonces él va ya a un lugar, le dice, no están aquí, ya fueron para allá, y de repente lo ven de lejos y dicen, ¿sabes qué? Ahora sí viene la nuestra, ¿no? Ahora sí vamos a ver qué hay de sus sueños. Vamos a ver si esos sueños se van a cumplir. Y deciden de alguna manera, deciden matarle. Que después no lo matan, pero deciden matarle. Decían, tenemos que terminar con esos sueños. Esos sueños son de él, no son sueños de Dios. Entonces por eso dice que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José de su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, que era parte de la envidia que tenían sus hermanos, y le tomaron y le echaron a la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirras, iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosles a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y mercaderes sacaron de ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Imagínate la escena, mi hermano. Yo me pongo a pensar en José. Él acaba de recibir una palabra de Dios. Él acaba de recibir un sueño de Dios. Él está con todo el ánimo. Cuando uno recibe una palabra, ¿cómo se siente uno, no? Lleno de fe, lleno de esperanza, lleno de energía, ¿no? Y de repente se encuentra con unos hermanos envidiosos que quieren acabar con sus sueños.
y que de alguna manera deciden terminar no con sus sueños sino con su vida, aunque no lo hacen, como acabamos de leer en los versos, ¿no? Pero lo meten en la cisterna, ¿no? Y en la cisterna ellos pensaban que se iba a quedar ahí, que se iba a morir ahí, pero él sale de la cisterna. Yo te quiero decir en esta noche que a veces hay cisternas en las que caemos nosotros. Hay de repente baches y hoyos profundos en los que caemos, pero Dios siempre te va a sacar de la cisterna, mi hermano. Dios siempre va a extender tu mano para sacarte de la cisterna. Tú no te vas a quedar en la cisterna, aunque la cisterna sea muy oscura, aunque la cisterna sea tenebrosa, aunque tú no veas a 1 metro de distancia más allá de donde estás, aunque todo sea oscuro, aunque parece que todo está perdido, Dios te va a sacar de esa cisterna. Dios te va a levantar, porque Dios no te quiere en ese lugar, porque en ese no es el propósito ni el plan de Dios que te quedes ahí. Entonces esa cisterna es un lugar temporal, pero Dios te va a sacar de esa cisterna, de esa enfermedad, de ese problema, de esa complicación, porque tenemos un Dios de poder, de gloria y de gracia. Él va a extender tu mano para que digas: yo no quiero que estés en ese lugar, tú no perteneces a ese lugar. Yo te voy a dar mi mano para que te levantes y para que salgas de ahí y para que sigas caminando en fe para el cumplimiento que yo tengo en tu vida. La cisterna solamente es un punto de paso, pero tu fe te va a sacar de ahí. Mi mano de poder te va a sacar ahí y te va a empezar a llevar y te va a empezar a encaminar a donde yo quiero, a los años de gloria y de poder que yo tengo para tu vida. Ese es el Dios de poder y de gloria que tenemos. Amén. Santo sea su nombre. Apláudale al Señor. No nos vamos a quedar en la cisterna, mi hermano. No nos vamos a quedar en el hoyo. No nos vamos a quedar en esa dificultad. Eso no va a suceder, mi hermano. Por más difícil que se vea esa situación, eso no va a suceder. Amén. Santo sea su nombre. Génesis 39, 1-6. Llevado pues José a Egipto. Recordemos que los ismaelitas se lo llevan y lo venden los hermanos a los ismaelitas para, dijeron, bueno, no lo matamos, está bien, no vamos a ensuciarnos las manos de sangre, pero hay que desaparecerlo. La manera de desaparecerlo fue que se lo llevaran a Egipto, ¿no? Pues Egipto era un país contrario al pueblo de Israel. Llevando pues a José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, le compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Wow. Él estaba en un lugar extraño, en una cultura extraña, con gente probablemente que no lo veía como el hijo de Jacob, ni entendía que era el hijo de Jacob, ni le interesaba que el hijo de Jacob, pero Dios estaba con él. Dice la palabra tan claramente que José empezó a prosperar en un punto, en 2 puntos, en todo lo que hacía, en un ambiente de adversidad. Dice la palabra: hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José. Qué tremendo, cómo me bendice a mí esta palabra, cómo Dios te puede prosperar y te puede bendecir en situaciones adversas, en situaciones difíciles, en situaciones complicadas, en situaciones que tú piensas que vas a ser un esclavo, que vas a ser simplemente una persona más. De repente la gracia, la misericordia, el poder de Dios empezó a estar con José. Y yo me imagino, mi hermano, que José de repente empezó a invertir el dinero de Potifar. Y dijo: vamos a meter la bolsa de valores aquí de Arabia, vamos a meter la bolsa de valores de Egipto, vamos a invertir aquí, meter acá. Y empezó a ganar dinero. Y Potifar sentado en el sillón, viendo Netflix, viendo HBO, viendo History Channel, viendo todos esos canales. O sea, yo no me puedo preocupar por nada, porque José está a cargo de todo y Dios le está bendiciendo de una manera poderosa, de una manera sobrenatural. Así es nuestro Dios. Yo te pregunto, mi hermano, ¿qué situación hay difícil en donde Dios no te pueda bendecir? Y te contesto también: ninguna.
Dios puede estar contigo en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación, porque si tú estás sincronizado con Dios, José estaba sincronizado con Dios y Jehová lo hacía prosperar. Cuando tú tienes una sincronía con Dios, con el plan y con el propósito de Dios, hay un toque sobrenatural en tu vida. No un toque natural, no un toque humano, un toque sobrenatural. Que ese toque sobrenatural te lleva a esa bendición, te lleva a que tú puedas ser un canal, un vínculo de bendición, no solamente para tu vida, sino para los demás. En casa de Potifar todo prosperaba. O sea, el toque que le dio Dios a José fue para toda la casa de Potifar. Y la gracia de Dios estaba con él, la unción de Dios estaba con él. Él tenía la unción del conquistador, porque él tenía un sueño de grandeza. Él era un conquistador. Así como Dios nos conquista con su gracia y con su misericordia, Dios va a conquistar tus corazones para que tú logres ese sueño y ese propósito. Él va a hacer lo que tenga que hacer. Va a romper cerrojos, ataduras, candados, va a quebrar sueños de bronce, va a abrir los cielos para tu vida, para que tú empieces a caminar en base al propósito y al plan y al diseño que tiene de tu vida. Dios no se puede detener y Dios no va a hacer que te detengas, pero tú tienes que confiar, tú tienes que caminar con fe, tú tienes que servir, tú tienes que ser proactivo, tienes que seguir adelante. José nunca se autocomplació del mismo. José no dijo: pobrecito de mí, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me metieron al pozo? ¿Por qué me vendieron mis hermanos? Jamás hubo una autocomplacencia, jamás hubo una queja en él. Al contrario, esa es la actitud del siervo de Dios. Que tú tengas, aún en la adversidad, tener esa mentalidad de servicio, decir: no importa las circunstancias, no importa lo que está sucediendo, Dios está conmigo, y aquí y allá y acullá Dios me va a bendecir y Dios me va a prosperar, porque Dios tiene un plan en mi vida. Y así lo veía José. Y ahí me sorprende que la palabra no dice ni una sola queja de José, ni dice: oye Dios, ayúdame, nada. Dios aquí me puso, porque estaba dentro del plan de Dios, porque estaba dentro del diseño de Dios, y yo aquí voy a hacer lo que tengo que hacer, porque Dios me va a bendecir aquí en este lugar. Y Dios te puede bendecir en cualquier lugar que tú te encuentres, mi hermano. Oye, es que yo no quería estar aquí. No importa, haz lo que tengas que hacer. Sigue trabajando, sigue orando, sigue caminando en fe, como lo dijo José, y Dios se va a manifestar y Dios te va a bendecir. Olvídate de la queja, de la murmuración, olvídate de los esques. Dios siempre va a tener ese plan y ese propósito en tu vida, y nadie te va a poder detener, mi hermano. Nadie te va a poder detener. Nadie va a truncar los sueños de Dios en tu vida. Nadie, mi hermano. Porque Dios ya los puso en tu corazón, porque están hechos de la esencia de Dios, de los mismos sueños de Dios. Por eso la gente a veces envidia los sueños de Dios, porque no son de este mundo, porque son sueños celestiales, son sueños de gloria, son sueños de poder, son sueños que Dios puso en tu corazón, mi hermano. Y no hay diablo, no hay demonio, no hay nada que pueda detener los sueños de Dios. Josué nunca vio las circunstancias, sino él se fijó en un propósito. Él tenía un plan, él tenía un propósito, y ese propósito traspasaba las circunstancias, iba más allá de lo que él pensaba, de lo que él imaginaba. Porque eso, cuando tú estás dentro del propósito de Dios, de la voluntad de Dios, las cosas empiezan a caminar, independientemente del lugar que te encuentras, porque Dios se va a glorificar en tu vida. Dios se va a glorificar ante cualquier circunstancia. No importa dónde te lleven los sueños, el lugar que te lleven, si tú tienes fe, es el lugar donde debes estar, es el lugar donde te deben llevar. Y no importa que sean las circunstancias más adversas, más difíciles, no importa que sea áspero, no importa que sea agrio, no importa que sea contradictorio, el poder de Dios siempre va a ser más grande. El plan y el propósito de Dios va a ser mucho más grande, porque tú caminas con la unción del cielo, amén. Caminas con el plan de Dios para tu vida, y Dios quiere que su voluntad se cumpla en ti, y su voluntad es irrevocable en tu vida. Nadie la puede detener, amén. Gloria a Dios. Génesis 39, 7, 13. Aconteció después de esto, qué interesante, ¿no?
Dios estaba bendiciendo de una manera sobrenatural a José en la casa de Potifar, en todos los sentidos. Pero la vida y de repente los caminos de Dios también de repente hacen que se siga fortaleciendo nuestra fe todavía más de lo que está fortalecida. Se aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su ama: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues sería yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablándole ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de la casa ahí. Y él lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces dejó su ropa en manos de ella y huyó y salió. Cuando veía que le había dejado su ropa en sus manos y había ido fuera, y sucedió cuando oyó el amo de José las palabras de la mujer, le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Qué interesante historia. José, si hubiera caído en fornicación con esta mujer, se hubieran truncado los planes de Dios en su vida. Los planes de Dios hubieran llegado hasta ahí. Pero José tenía un corazón de siervo, y él iba mucho más allá de lo que sus ojos veían, de lo que su corazón sentía, sino que tenía en sus ojos el plan y el propósito de Dios. Amén. Yo recuerdo hace muchos años, mi hermano, unos 10 años más o menos, que estaba yo en mi oficina y estaba yo sentado trabajando, y viene una persona y me dice: ¿sabes qué? Hay una persona que quiere hablar contigo. Y digo: ¿quién es esa persona? Digo: pues no sé, pero entró hasta acá y quiere hablar contigo y quiere que la recibas, probablemente quiere vender algo, ¿no? Y yo recuerdo que entra una mujer a mi oficina, vestida completamente de negro, una mujer muy, muy atractiva, y de repente me le quedo viendo y se me queda viendo, y le digo: a tus órdenes. Y no, es que quiero platicar contigo porque quiero comentarte algunas cosas, tengo unos productos que quiero vender. Y yo empecé a sentir algo en mi corazón que me decía: ten cuidado, alerta, ¿no? O sea, esto no está bien, ¿no? Esa percepción, ese discernimiento espiritual que debemos tener los cristianos. Y yo de repente dije: no, esto está bien. Dije: ¿sabes qué? Digo: no tengo tiempo, te voy a pedir de favor que te retires de mi oficina. No, es que mira, es algo que te va a interesar. Le digo: no tengo tiempo, no te quiero recibir, no quiero ser grosero contigo, pero te pido por favor que te retires de mi oficina. Y de repente se me da la vuelta y se sale y se va, ¿no? Y de repente me quedo ahí sentado diciendo: Dios mío, gracias, eres un Dios de misericordia y de amor. Esta es una trampa. Pero José en su corazón hizo lo mismo. Y es que Dios es muy misericordioso y amoroso con nosotros. Pero nosotros sabemos identificar la tentación, mi hermano. Tienes que identificarla, tienes que saber en qué momento es esa tentación y cómo actuar con esa sensación. Y esa tentación, Dios me hablaba y me decía: porque así como la mujer de Potifar insistía de día y de noche que José se acostara con ella, mientras más ella le decía a José, más se resistía, más prosperaba la casa de Potifar. O sea, entre más él resistía la tentación, más bendición había por parte de Dios. Yo te digo esta noche: entre más tú resistas cualquier tipo de tentación que tengas en tu vida y más te apegues a los sueños de Dios, más la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida, más el poder de Dios se va a manifestar en tu vida, más la unción de Dios se va a manifestar en tu vida, porque hay una proporción directa en cuanto al poder de la tentación. No te lleva al pecado, te lleva a nuevos niveles de poder, te lleva a nuevos niveles de gloria, te lleva a nuevos niveles de revelación, te lleva a nuevos niveles de unción, te lleva a nuevos niveles de gracia, te lleva a nuevos niveles. Cuando la tentación no te hace caer, te levanta a alturas celestiales, te levanta a alturas de gloria y de poder. Empieza a tener una unción maravillosa porque tú estás resistiendo. Empieza a acumular mayor
poder, mayor vestigio de gloria. José corrió de la mujer, se alejó de su pecado y se acercó más al plan y al diseño de Dios. Cuando tú te alejas de la tentación, te empiezas a acercar más a ese plan, te empiezas a acercar más al diseño, te empiezas a acercar más al propósito que Dios tiene en su vida. Amén, tiene en tu vida. Por eso es importante resistir. El enemigo a veces te quiere hacer caer. Sabe el enemigo que tú eres fiel, que eres un hombre fiel, que eres una mujer fiel, que amas a Dios, que tiene propósito, y él quiere poner alguna trampa en tu vida. Pero tú tienes que resistir a esa tentación. ¿Cuál tentación? Cualquiera. Tú sabes a qué me refiero. Hay muchos tipos de tentaciones, porque Dios te va a dar la victoria y Dios te va a llevar a nuevos niveles, y tú vas a tener más poder, más unción y más revelación de la que antes tenías, en el nombre de Cristo Jesús. Porque Dios te quiere llevar a ese plan y ese propósito. Génesis 39, 20, 23. Y tomó su amo José y lo puso en la cárcel. Después de que todo pasó eso, la mujer de Potifar todavía dice: es que él fue el que me atacó, él quería conmigo, ¿no? Y era una agresión a ojos de Potifar. Y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los perros del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en su mano a José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban en el cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Nuevamente, Jehová en la cárcel. Si leíamos en los Salmos, al inicio José no estaba muy cómodo en la cárcel. Dice la palabra que afligieron sus pies con grillos. Estaba encadenado, estaba atado, pero la unción de Dios rompió esas cadenas, mi hermano. Y él otra vez nuevamente empezó a caminar en base a la presencia de Dios, y empezó a servir en la cárcel y a extender esa misericordia que él veía en Dios, en los demás. Y tenía al cuidado. De repente era tanta la influencia de José que ya no solamente cuidaba a algunos presos, dice la palabra que tenía cuidado de todos los presos. O sea, ya el carcelero prácticamente no tenía que hacer nada, igual que con Potifar, ¿no? Que él decía: pues Potifar, encárgate de todo. Pero esa es la gracia y el poder de Dios. Y José, acá hay una enseñanza. José se hizo indispensable. Y es, mi hermano, cuando tú sirves con amor, cuando tú sirves de una manera desinteresada, se te abren las puertas. Jesús nos comentó que él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por rescate de muchos. Ahí está la clave de la importancia del servicio. Cuando tú sirves, te conviertes en alguien indispensable. Cuando tú vas más allá de lo que se te pide, tú nos pides muchas cosas en la vida, pero cuando tú caminas una milla extra más y das más de lo que tenías que dar, los cielos empiezan a abrir en tu vida. Los cielos empezaron a abrir en la cárcel, porque José empezó a ser diligente, empezó a hacer más y más y más, y de repente se le dio cada vez más responsabilidad. Y de estar, imagínate tú la escena, de estar en cadenas a estar casi como jefe de los carceleros. ¿Fue la unción de Dios? Sí. ¿Fue la gracia y el amor de misericordia de Dios? Sí. Pero fue también el servicio. José era un hombre de servicio. Y es que cuando nosotros servimos con amor, nos adelantamos y caminamos una milla más, como dice la palabra, se abren puertas de bendición para tu vida. Yo siempre he pensado que debemos ir más allá de lo que nos piden, un poquito más allá, en cualquier área de la vida. Y ese más allá, en el ministerio, en el trabajo, en la familia, con la esposa, con los hijos, donde tú quieras, va a ser de gran bendición para tu vida. Y Dios te va a bendecir, y Dios te va a prosperar. Aunque estés en las circunstancias más difíciles, más complicadas, más adversas, siempre cuando tú estás con Dios y tú caminas en el servicio, vas a tener la victoria. Tú tienes, mi hermano, la victoria asegurada. Si tú caminas con Dios, tú tienes esa victoria. Ya no tienes que buscarla, esa victoria está ahí. Está al alcance de tus manos, porque está como parte del plan y el diseño y el propósito de Dios. Amén. Génesis 41:8. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey, bueno, al final José ve que hay un copero y un panadero.
y ellos tienen un sueño, y José les interpreta el sueño, ¿no? Y es una parte importante porque es como el vínculo para que él después salga de la cárcel. Aconteció después de esas cosas que Topeo el rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó el faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión de la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en prisión, y ambos, el copillo y el panadero del rey de Egipto, estaban arrestados en la prisión. Tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino ellos José por la noche, por la mañana, y los miró, y aquí que estaban tristes, y les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. La adversidad, mi hermano, esto es bien importante. La adversidad, en la adversidad Dios nos transforma. En la adversidad Dios transforma nuestro corazón y te acerca más a tus sueños. Ya ves, queremos alejarnos de la adversidad, pero yo he aprendido, mi hermano, que en la vida, en las situaciones más complicadas que yo he vivido, más oscuras, más difíciles, en primer lugar, Dios está conmigo. Dios ha caminado conmigo. En segundo lugar, ha transformado mi corazón. Me ha hecho un hombre menos superficial, un hombre menos de pose, un hombre menos como estatua, un hombre con mayor profundidad, porque es el poder de la adversidad. En la adversidad Dios transforma tu corazón, y Dios estaba transformando el corazón de José. Hay algo extremadamente interesante. José, en medio de la dificultad, tuvo la capacidad de ver que estos hombres estaban afligidos. Vio probablemente en su mirada que había tristeza. No pensó más en la tristeza que él podía tener, sino que en la tristeza de los demás. Y es que cuando tú caminas en dificultad y en adversidad, tienes esa empatía, porque Dios te da la oportunidad de consolar a los demás, como Dios te consoló a ti en el momento que tú estabas afligido. Yo recuerdo en el año 2020, en pleno COVID, estaba yo trabajando y de repente se nos vino un contagio masivo de COVID en la empresa, y se nos contagiaron 20 operadores de las líneas, ¿no? Entonces tenemos que movernos rápido, porque obviamente teníamos que sacarlos de ahí, pero tenemos que sacarlos bien. Y se planeó una estrategia de sacarlos ahí de la empresa a todos, y decidimos que les íbamos a dar 21 días que estar en su casa sin que fueran al seguro social, porque el seguro te quita una parte del dinero, te da el 60% solamente. Entonces esos hombres, yo me acuerdo que yo les hablaba todos los días, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? Y de repente yo escuchaba a hombres con respiración entrecortada, ¿no? COVID, ¿no? Problemas de respiratorios, problemas de pulmones, y todos los días les hablábamos: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? Pero llegó el momento en que ellos regresaron después de las 3 semanas, y yo me acuerdo, hermano, nunca se me va a olvidar, que llega el doctor y me dice: Ramón, fíjate que están bien cansados y quieren regresar a su casa. Y yo digo, ¿cómo es? Yo le decía a él: ¿cómo es posible que después de 3 semanas de descanso quieran regresar a su casa? Si ya les dimos 3 semanas, que se pongan a trabajar, doctor. Qué insensibilidad la mía, mi hermano. Perdóname, señor, no se regresa nadie. O sea, no puede ser. Le digo: doctor, ¿cómo crees? O sea, ya 3 semanas descansar y quieres seguir descansando más. Yo no lo entendía, porque no lo había vivido, hermano. Yo recuerdo que meses después yo me contagié de COVID, ¿no? Y a mí me mandaron a mi casa esos 21 días. Y esos 21 días estuve en mi casa haciendo home office, trabajando, etcétera, etcétera. Y de repente regresé a trabajar, ¿no? Después de los 21 días. Y me acuerdo que me siento en mi oficina y digo: también me quiero regresar a mi casa, ¿no? O sea, no quiero estar aquí, Señor. En ese momento yo entendí cómo se habían sentido ellos. En ese momento yo pude ser empático y pensar: Ramón, qué insensible fuiste al juzgarlos de una manera tan dura, de una manera tan complicada. Pero no lo entendía.
Y yo cuando vi ese proceso, hubo un cambio en mi corazón, mi hermano. Yo recuerdo que la gente se siguió contagiando. Yo era más compasivo con la gente. Y yo trabajo en un área donde la gente llega a mí cuando se siente mal. Entonces yo ya veía a la gente y logré desarrollar una tal sensibilidad que yo casi los veía a los ojos y ya estás contagiado. Vete a tu casa, por favor. No, es que yo estoy trabajando. Vete a tu casa, no te preocupes, vas a tener 21 días. Atiéndete, si necesitas algo, háblame. Si necesitas oxígeno, te lo damos, lo que tú quieras, te lo vamos a dar, ¿no? Y esa es la sensibilidad que Dios te da. Pero a veces hay que vivir ciertas cosas. José había pasado por temas muy complicados y eso lo convirtió, y había sentido el amor, la misericordia y la compasión de Dios, y eso le hizo ser compasivo con los demás. Por eso decía, yo me preguntaba, pero ¿por qué José alcanzó a ver el semblante de estos hombres? Porque había compasión en su corazón, porque había amor en su corazón. Y ese amor es el amor que nos hace el bendecir a los hermanos, el amar a los hermanos y el acompañarlo en sus tribulaciones. Si él no hubiera sido compasivo, no le hubieran platicado sus sueños. Si no le hubieran platicado los sueños, no hubiera salido de la cárcel. Fíjate, estaban van las cosas. Hablaba yo en un inicio, y es una parte importante, que sí son importantes, sí es trascendental que los sueños de Dios se cumplan en tu vida. Pero es más importante que tú seas cambiado, mi hermano, que tú seas transformado, que tú seas llevado a otro nivel. Es lo que realmente a Dios le importa, que seas transformado conforme a la imagen de Cristo Jesús. Es lo que Él quiere. Por eso no hay sueños automáticos, ni hay sueños de microondas. Porque cuando Dios te da el sueño, no tienes el nivel de madurez para que ese sueño se cumpla, para que ese sueño se lleve a cabo. Pero las circunstancias y en ocasiones la adversidad van a tocar tu corazón, van a hacerte más amoroso, más compasivo, más misericordioso, más empático. Esa capacidad de ponerte en los zapatos de los demás. ¿Qué están sintiendo los demás en este momento? Y a veces nos falta esa empatía. Pero Dios está trabajando en nosotros. Amén. Y Dios va a seguir trabajando. Y Dios no te va a dejar, mi hermano. No te va a dejar en paz. Él se va a seguir trabajando, te va a seguir transformando, te va a seguir renovando, te va a seguir bendiciendo. Va a hacer lo que tenga que hacer para llevarte a la estatura de Cristo Jesús. Amén. Él va a hacer todo lo necesario para que las cosas se den. Amén. Gloria sea su nombre. Y después de que José interpreta los sueños del panadero y del copero, y le dice al copero, Dios te va a restituir, al panadero te van a cortar la cabeza. El copero sale y ¿qué creen? Se olvida de que José lo ayudó. A veces nos olvidamos, ¿no? ¿Quién nos ayudó? Pasa, ¿no? Pero hubo un momento en que el rey de Egipto, el faraón, tuvo un sueño y nadie se lo puede interpretar, ¿no? Y el copero se acordó, pues es que en la cárcel había un hombre, un israelita, un hombre sabio, un hombre que me interpretó el sueño y me dijo que iba a vivir, y al panadero le dijo que iba a morir. Dijo, tráenme ese hombre inmediatamente acá porque quiero hablar con él y quiero ver quién es ese hombre para poder ver qué apareció. Entonces dice en Génesis 41, 37 al 44, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este? Porque José ya le había interpretado el sueño. Él había tenido sueños. Importante, interesante que leas todo el libro de Génesis, pero un sueño, sé que una vaca flaca que se comió otra vaca gorda y que se queda igual de flaca, y una espiga del viento solano que se comió otra espiga, pero no parecía nada. Y eran 7 años de prosperidad y 7 años de hambruna, pero 7 años de hambruna iban a ser más fuertes que los de prosperidad. Y el faraón dijo, este es un hombre sabio, este hombre me supo revelar los sueños. Entonces dice, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Porque solamente Dios puede revelar esas cosas, mi hermano. No hay mente humana que lo pueda hacer. Y dijo Faraón a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Digo además Faraón a José, he aquí yo he puesto
sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Qué tremendo. Y lo hizo vestir de sus ropas de lino fino, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en un segundo carro, y pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Dios estaba cumpliendo el plan que tenía para José. ¿Cuántos años pasaron, mi hermano? Yo te lo voy a decir. De los sueños al cumplimiento profético de los sueños pasaron aproximadamente 13 años. 13 años en los que José vivió con fe, vivió con esperanza, vivió con revelación. Nunca se quejó, nunca decidió: no, yo me regreso con mi papia Jacob. No, este es el camino que Dios diseñó para mí. Yo sé que Dios está conmigo y Dios me va a ayudar, porque este es el camino correcto que me va a llevar al cumplimiento y al plan y al diseño que Dios tiene para mi vida. Amén. Bueno, hace unos días, mi hermano, yo veía un documental que impactó mi corazón. Este documental hablaba acerca de las mariposas monarca, las novias del sol, las mariposas viajeras, como las conocen en Michoacán, en Rosario, que es una partecita de Michoacán, donde todos los años llegan ahí, tienen su santuario. Es uno de los mayores milagros que hay de la mano de Dios en la naturaleza. Y a mí me llamaba tanto la atención, porque estas mariposas nacen en una parte de Canadá, el sur de Canadá, y ellas vuelan del sur de Canadá, cruzando una parte de Canadá, cruzando todo Estados Unidos y entrar en territorio mexicano. Pero entran a territorio mexicano y no llegan a cualquier parte, no llegan unas a Tijuana, otras a Sonora, otras a Sinaloa, otras a Chihuahua. Llegan a un lugar y un tiempo específico en Michoacán, que es un santuario que se llama el Rosario. Y todos los años este mismo proceso milagroso sucede. Ahora, estas mariposas viajan más de 4,400 kilómetros. Imagínate tú una mariposa volando desde Canadá hasta México con una brújula perfecta y llegar a un lugar exacto donde nunca han estado. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pero además, en ese proceso, no creas que es un proceso fácil. Cruzan el desierto de Chihuahua, cruzan ciudades con edificios, con puentes, no comen, no toman agua, pero ellas tienen un propósito. Y ese propósito es llegar a ese santuario, el Rosario, para poder reproducirse. Yo te pregunto esta noche, mi hermano, si las mariposas, Dios les pone esa brújula interna para poder llegar a donde tienen que llegar y poder hacer ese proceso de reproducción en las colmenas que tienen allá. Dios tiene claro que tiene que hacer en tu vida. Dios va a cumplir el propósito en tu vida, porque si una mariposa puede hacerlo y Dios lo hace a través de ella, ¿qué nos preocupa, mi hermano? Dios va a cumplir lo que tiene para ti. Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que tu plan y el diseño, el propósito que Dios tiene para tu vida se cumpla. Dios va a hacer lo que sea para que ese plan profético se cumpla en tu vida. Dios tiene ya todo bajo control, ya tiene todo diseñado. Es solamente seguir creyendo, seguir orando, seguir caminando con fe, seguir caminando con esperanza, porque no va a haber ninguna barrera, mi hermano. No va a haber ningún obstáculo, no va a haber ningún impedimento que te impida llegar al plan del diseño que Dios tiene para ti. No va a haber infierno, no va a haber cisterna, no va a haber nada, porque Dios está enfocado en bendecirte. Dios está enfocado en llevarte a ese lugar de gloria, de gracia y de poder. Y vas a cruzar desiertos, sí. Vas a pasar enfermedad también. Vas a pasar alguna dificultad, sí. Oposición, sí. Pero nuestro Dios es un Dios fiel.
es un Dios de gloria y de poder, y Él tiene todo bajo control. Él sabe todo lo que va a pasar. Él te va a ayudar, Él te va a dirigir, Él te va a motivar, Él te va a bendecir. Él va a hacer lo que sea necesario para que tú logres ese plan y ese diseño profético en tu vida. No hay nada imposible para Dios. Tenemos un Dios de los imposibles. Yo quiero esta noche que tú entiendas, que yo entienda también que no hay imposible para Dios, que lo que para ti y para mí es imposible, Dios lo puede hacer, Dios lo va a lograr. Dios te va a llevar a ese lugar que tú has soñado. Dios va a cumplir ese sueño en tu corazón. No sabemos cuánto, 1 mes, 2 años, 3 años, no importa el tiempo. Lo importante es el destino, el lugar que te va a llegar, porque te va a llevar, porque te quiere bendecir. Él te quiere llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder, de revelación en revelación, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Santo sea su nombre, mi hermano. Santo eres. Apláudale al Señor. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Oh Padre, te alabamos. Ponte de pie, mi hermano, vamos a orar. Oh Padre Santo, cierra tus ojos. Padre, en esta noche yo te pido una vez más, Señor. Te pedimos, Señor, una vez más, que liberes en este lugar una unción poderosa, Señor. Una unción libertadora, Señor, en tu pueblo. Una unción que vivifique los sueños de tu pueblo. Una unción, Señor, que nos recuerda, Señor, que hemos soñado, Señor, que tenemos sueños, Señor, que de repente a lo mejor lo hemos olvidado, Señor, que de repente ya no tenemos en nuestra memoria. Pero tú eres un Dios que restituye, Señor. Tú nos quieres restituir el tiempo que se comió la langosta, el revoltón y el salmón, porque somos un pueblo de soñadores. Somos un pueblo de propósito. Somos un pueblo que queremos caminar en tu voluntad. Tú has puesto sueños, Señor, en nuestros corazones. Sueños de gloria y de poder. Sueños a través de tu palabra, Señor. Sueños a través de tu impartición, Padre. Oh Padre, así, Señor, como esos huesos secos, Señor, de los que hablaba el profeta, Señor, fueron vivificados, Señor. Esos huesos que estaban muertos llegaron otra vez de vitalidad. Restituye, Señor. Yo te pido en esta noche, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, que restituya los sueños de tu pueblo, que resucite los sueños de tu pueblo, que esos sueños que estaban olvidados, que esos sueños que parecían imposibles, Señor, vuelvas a vivificarlos en nuestro espíritu y en nuestro corazón, como si fuera el primer día, Señor, como si fuera la primera vez, Señor, que hubiéramos soñado, Padre Santo, Señor. Que no se desvanezca, Señor, que no se pierdan los sueños, Señor, que no queden enterrados, Padre Celestial. Oh Padre, que la incredulidad, Señor, que la oposición y que la contradicción, Padre amoroso, no los entierre en la incertidumbre, Señor. Resucítalos, Señor, como resucitaste esos huesos secos, Señor. Vuélvele, Señor, dar a nuestros sueños vida, poder. Renuévalos, restáuralos conforme a tu voluntad, conforme a tu plan, conforme a tu diseño, Señor. Oh Padre, como cuando éramos niños espirituales y creíamos en tu palabra, Señor. Tú quieres seguirte glorificando en nosotros, Señor. Tú quieres, Señor, convertirnos, Señor, en un pueblo de soñadores, Señor. Pero sueños tuyos, Señor, sueños de Dios, oh Padre. Vuélvete a nosotros, Señor. Vuélvete a esta infancia espiritual. Yo te pido, Padre amoroso, Señor, por este pueblo, Señor, una resurrección de sueños. Y para aquellos, mis hermanos, que no tienen identificado un sueño, que tú pongas esa semilla de un sueño en su corazón, Señor. Que para que ellos puedan perseguir ese plan, ese diseño y ese propósito, Señor. Oh Padre, Señor, yo te lo pido, Padre Celestial, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Santo sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Apláudale al Señor. Apláudale al Señor. Gloria a Dios. Santo es. Toma este asiento, mi hermano, por favor. Dios me habló en esta palabra, mi hermano.